El enunciado del problema nos dice: sean los puntos A, B, C y D, nos dan en cada caso dos pares de puntos, determina la pendiente y longitud de los segmentos que se obtienen al unir dichos puntos. Empezamos el problema extraordinariamente sencillo. Mirad, coordenadas de un punto A, 3 menos 2. Coordenadas de un punto B, 9, 6. Pasamos a la siguiente lámina y tengo preparado un pequeño gráfico para que entendáis el problema. Repito, muy sencillo, coordenadas del punto A, 3 menos 2. Localizamos el punto. 3 para X, menos 2 para la Y. En esa posición tenemos las coordenadas del punto A, 3 menos 2. Localizamos el punto B. Coordenadas 9, 6. 5, 6, 7, 8, 9. Y la Y toma el valor 6. Tenemos el punto B, coordenadas 9, 6. Si unimos dichos puntos, evidentemente obtenemos un segmento. Procedemos a unir los puntos y obtenemos el segmento AB o BA según la orientación que demos al segmento. Debemos hallar la pendiente de ese segmento y su longitud. Transformamos el segmento AE en un vector. Voy a transformarlo en el vector AB. Lo orientamos debidamente y tenemos en este momento el vector AB. Siguiente paso, hallamos las componentes del vector. Vamos a recordar las componentes del vector, proyecciones sobre los ejes. Podríamos hallarlo de forma más sencilla para hallar las componentes, en este caso del vector AB, final menos origen. Final del vector, punto B. Origen, punto A. Hallamos las componentes, final menos origen. Nos quedaría 9 se resta primera menos primera, 9 menos 3, la primera componente que vale 6, y segunda menos segunda. 6 menos menos 2, quedaría 6 más 2, componente que vale 8. Tenemos las componentes del vector. Esta sería la componente en el eje Y, 8 unidades, y componente en el eje X mide 6 unidades. A partir de este momento, extraordinariamente sencillo. Longitud de ese segmento. La longitud de ese segmento es el módulo del vector AB. Para hallar lo que mide el módulo de ese vector, es decir, la longitud de ese segmento, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras. Longitud del segmento, que coincide con el módulo del vector AB, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, esa expresión elevado al cuadrado, ha de ser igual cateto cuadrado más cateto cuadrado. Efectuamos la operación, módulo del vector AB, 6 a la 2, 36, 8 a la 2, 64. Para anular el cuadrado en este miembro haríamos la raíz cuadrada, de donde el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada, en este caso de 100. Valor de esa expresión, 10 unidades, módulo de ese vector, longitud del segmento. Pasamos a hallar la pendiente. Se suele simbolizar con la letra M. Y sabemos que la pendiente de un segmento o de un vector está relacionada con las componentes del vector. En concreto, sabemos que equivale a v2 partido de v1. Conocemos las componentes del vector, dividimos v2 partido de v1, que es 6. Simplifico la expresión, divisible entre 2, 4 partido por 3. Pendiente, inclinación de ese segmento, 4/3. Hemos razonado debidamente cómo hallar la pendiente y módulo de ese vector. Vamos con nuestro caso, 4 segmentos que debemos hallar.
El primero lo he explicado debidamente. Pasamos a los siguientes, vamos rapiditos. Mirad, supongamos en esta posición el punto A, supongamos en esa posición el punto B. Si uno, por ejemplo, A con B, obtengo el vector AB. Hallamos las componentes final menos origen. El final es B, el origen A. Restamos primera menos primera, las componentes del vector AB, en este caso serían menos 1 menos 4 menos 5 y 9 menos menos 3 daría 12. Para hallar la longitud del segmento ya sabemos módulo de ese vector. Teorema de Pitágoras, el módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado, de la suma de los cuadrados de las componentes. Menos 5 a la 2, 25, más 12 a la 2, 144. Efectuaríamos la operación. Tenemos el módulo del vector, que es la longitud del segmento. Pendiente del segmento, o del vector. Sabemos que la pendiente, por definición, sabemos que hay 5 formas para hallar la pendiente. Como conozco las componentes del vector, utilizo V2 entre V1. V2, 12. Partido de V1, que es menos 5, pendiente de ese segmento. Pasamos al siguiente, mismo rollito. Supuestamente punto A, supuestamente el punto B. Orientamos ese segmento, obtenemos un vector fijo. Componentes de ese vector. Las componentes del vector AB, en este caso, final menos origen, menos 7 menos 8, que es menos 15, y 4 menos menos 4, que es 8. Longitud del segmento es el módulo del vector. El módulo de ese vector, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada, primera componente al cuadrado, menos 15 al cuadrado, 225, más segunda componente, 64. Pendiente de ese segmento o de ese vector. V2 entre V1. Segunda componente del vector, que vale 8, entre primera componente menos 15. Pasamos al último, repetimos el rollito. Suponemos el punto A, suponemos el punto B. Unimos, obtengo un segmento. Lo oriento de esta forma, podría orientarlo al revés, va a dar igual. Y obtengo el vector AB. Componentes de ese nuevo vector. Final menos origen. Menos 7 menos 5 menos 12. Y 8 menos menos 8 equivale a 8 más 8, es decir, 16. Longitud del segmento. Ya sabemos que va a ser el módulo de ese vector. Hallaríamos el módulo del vector y nos quedará la raíz cuadrada de menos 12 elevado al cuadrado más 16 elevado al cuadrado. Operamos la expresión, tenemos el valor del módulo. Pendiente de ese segmento o de ese vector. Sabemos que equivale a V2 entre V1. V2, 16, partido de V1 menos 12. Deberíamos simplificar la expresión. Ejercicio resuelto extraordinariamente sencillo.